Hola gente linda, hoy es 28 de octubre de 2021, ya casi se nos acaba el año, yo soy Shio y bueno, este video pensé si debía hacerlo o no y al final decidí que sí lo iba a hacer, a pesar de que puede que genere por allí algunas respuestas sobresaltadas. Bueno, básicamente, ¿dónde empieza este video? Empieza con la pregunta de qué significa tener un debate abierto, respetuoso y productivo. ¿Y por qué me parece importante discutir eso hoy? Pues por una razón muy concreta que tiene que ver con algo que no solamente pasa en México, sino que pasa en Argentina, Chile, Colombia, los Estados Unidos, España, Reino Unido, es decir, Italia también, prácticamente en todo lo que podríamos llamar el mundo occidental y occidentalizado, para incluir América Latina. Y me refiero a esta constante discusión donde la primera pregunta que mucha gente se hace es, ¿existen realmente las personas trans? Así parece que nuestra existencia misma está en duda. Eh, ¿Existen realmente las infancias y adolescencias trans? Y gente que, bueno, puede decir que existimos, quizá entonces la pregunta evoluciona en, ¿pero realmente esto no es una enfermedad? ¿Realmente esta gente no tiene que ser más bien tratada psiquiátrica o psicológicamente? O sea, hay gente que dice, bueno, está bien, ustedes sí existen, pero lo que sería objeto de discusión es si en realidad son personas sanas o son más bien enfermas. Hay gente que podría decir, bueno, te concedo que no estás enferma, pero entonces lo que entra a debate es, por supuesto, cómo debemos acompañar infancias y adolescencias trans y qué tipo de marcos jurídicos debemos diseñar para las personas trans. Y ahí hay gente que dice, bueno, creo que debes tener derechos humanos, pero no los que pides, ¿no? Entonces, la discusión incluso llega al punto donde la idea misma de que tengamos un derecho a la identidad, otra serie de reconocimientos ante el Estado, es considerada peligrosa. Y básicamente en este abanico de preguntas que se nos dirigen a las personas trans, muchas veces se dice que es necesario tener un debate, que es fundamental tener un debate y una discusión acerca de si existimos, si esto no es una enfermedad, si debe reconocérsenos, cómo debe reconocérsenos y cómo debe acompañársenos, ¿no? Aquí hay una reflexión finalmente que nace de todas estas preguntas, muchas de estas preguntas que por supuesto es obvio decirlo, pero no está de más, eh, parten de una mirada de la sociedad pues, que hemos descrito como cisnormativa, es decir, donde hay una demanda de explicación a las personas trans en distintos niveles y hasta niveles muy profundos donde de alguna manera se condiciona, por ejemplo, un reconocimiento a los derechos humanos de las personas trans al hecho de recibir cierto tipo, al hecho de recibir cierto tipo de respuestas, ¿no? Se dice, hasta que tú no me respondas la demanda de explicación de por qué existes y por qué eres lo que dices que eres, y esto no es una enfermedad, entonces yo no estaré en disposición de reconocerte ninguna clase de derechos. Perritos, por favor, más respeto para mi video. Y bueno, tengo una audiencia un poco emocionada con el tema de hoy. Pero bueno, en efecto, esto es un poco lo que pasa, se plantean estas preguntas, hemos dicho que son cisnormativas precisamente por esta demanda de explicación que se considera que debe responderse antes de cualquier reconocimiento de los derechos humanos. Lo que niega de hecho su carácter incondicionado de los derechos humanos, pero sí se dice, hasta que tú no me digas por qué existes, no estás enfermo, por qué, o enferma o enferme, por qué eres lo que dices que eres y por qué no eres un peligro, hasta entonces no te voy a reconocer derechos, ¿no? Y consideramos que ese tipo de construcción que nos coloca sistemáticamente en esta situación de tener que justificar nuestra existencia para reconocer derechos humanos es cisnormativa. Pero bueno, ahí estamos en ese punto y muchas veces se dice necesitamos tener un debate. Y las personas trans solemos responder que no, que nuestros derechos y nuestras existencias no se debaten. Y se nos señala de que somos intransigentes, de que no queremos un diálogo, de que estamos en contra de una serie de libertades fundamentales en las sociedades liberales, y que en ese sentido somos un grupo intransigente, somos un grupo
de alguna manera que está en contra de la importancia que tiene la discusión fundamentada en una sociedad democrática. Y yo lo que querría decir es que en realidad aquí hay una discusión de fondo que es más interesante que la discusión de si existimos y merecemos derechos, que me parece que esa, yo creo que está resuelta. Aquí estamos, existimos, somos personas, ya, se acabó la discusión. Pero bueno, hay una discusión de fondo que de hecho me parece más importante, que es una suerte de metadebate. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir exactamente tener un debate? Y tener un debate, llamémoslo así, un debate productivo, un debate en condiciones tales que sea un debate informado, un debate justo, un debate razonado, bien argumentado. ¿Qué quiere decir exactamente tener un debate? La gente parece asumir que es una noción transparente. La gente parece asumir que tener un debate es algo que ya sabemos qué es y cómo se hace y que solamente hay que tenerlo. Y yo lo que diría es que parte de lo que está pasando aquí es que la comunidad trans, no solamente la comunidad trans, muchas otras comunidades históricamente han cuestionado la forma en la cual se entiende un debate. Y hay en ese sentido un metadebate acerca de lo que quiere decir tener un debate justo. Y esa es la discusión que me parece que es más interesante. Antes de entrar en eso, quiero hacer algunas precisiones que me parecen importantes. Primero, el debate lo estamos teniendo. El debate acerca de las personas trans lo estamos teniendo. A pesar de que las personas trans quisiéramos no tener esta discusión, es una discusión que ya estamos teniendo. Cuando decimos que no quisiéramos estar en una situación de debatir los derechos, lo que estamos comunicando es que estamos aquí bajo protesta. Pero ¿por qué digo que ya hay un debate? Porque hay una enorme producción de textos escritos y de producción audiovisual hecha por personas trans y aliades que busca mostrar que existimos, que no somos personas enfermas, que se puede decir de manera no condescendiente que somos lo que decimos que somos y que no representamos un peligro para nadie y que no buscamos atacar los derechos de nadie. Ese material existe, no es nuevo. En los últimos 5 años se ha producido muchísimo. Pero en realidad los documentos más antiguos podríamos encontrarlos ya en el caso, por ejemplo, de un transfeminismo desde los años 70. Algunos argumentos quizás un poco más en jerga no tan amistosa podrían ser anteriores, que todavía tienen una jerga médica, pero podrían incluso ser anteriores. Es decir, el debate está ocurriendo. El debate ocurre allí donde una persona trans o aliada publica un texto. Allí donde una persona trans o aliada hace un video, donde hace una intervención en medios escritos, electrónicos, en televisión, en radio. Allí donde se dan argumentos de carácter histórico, antropológico, allí donde se usan la argumentación, donde se invocan perspectivas filosóficas, donde se movilizan datos empíricos, estudios de campo, estudios sociológicos, de psicología social. Allí donde eso pasa, hay ya una apuesta por construir una argumentación razonada, bien fundamentada, y la construcción de un debate. Y aquí alguien podrá decir, oye, pero ustedes dicen, Pedritos, pero ustedes dicen que no quieren debatir. Y en efecto, pero es que estamos debatiendo bajo protesta. Y eso es lo que estamos haciendo. No es cierto que no estamos debatiendo, lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo bajo protesta. Diciendo, es deshumanizante el hecho de que tengamos una y otra vez que dar las mismas respuestas a las mismas preguntas en espacios distintos ante preguntas que hacen otras personas, pero que son las mismas que se nos han hecho. Y que las audiencias no reconozcan la producción de conocimiento que hemos hecho. Es deshumanizante la reiteración de la demanda de explicación ante cada nueva audiencia que se arroga el derecho de volvernos a preguntar lo mismo, desatendiendo a lo que ya hemos dicho. En ese sentido estamos debatiendo, pero estamos debatiendo bajo protesta. Cuando decimos
nuestra existencia y nuestros derechos no se debaten, no quiere decir que no estamos debatiendo. Lo estamos haciendo, bajo protesta. Allí donde hay textos, respondemos con argumentos. Allí donde hay posturas, respondemos. Es cierto, hay gente que no solo responde así, hay gente que responde también con otro tipo de estrategias, y a ello regresaré más adelante, porque la respuesta a la pregunta de qué es un debate no es trivial. Pero la primera precisión que querría yo hacer es que sí estamos teniendo un debate, que es un debate que ya tiene años en este particular momento en la historia, pero que algunos de los argumentos más viejos tienen décadas. La segunda precisión que yo querría hacer, y eso es una cosa que los medios parecen no tener claros, es que tener un debate es tener un debate en el espacio público, y los medios no son el espacio público. Son una parte del espacio público, pero los medios no son el espacio público. Los medios suelen además tener una praxis éticamente cuestionable en este punto, porque suelen convertir un debate en un espectáculo para el entretenimiento de sus audiencias. No solamente a los medios les pasa eso, a muchos otros espacios de repente les resulta interesante decir voy a llevar a una persona trans y una persona que tiene preguntas sobre los derechos de las personas trans, y vamos a poner una audiencia y va a ser muy interesante. ¿Qué está pasando en un escenario como ese que pueden hacer en distintos tipos de foros, pero que sobre todo a los medios les encanta? Primero, aquí hay una confusión porque un escenario o un medio de comunicación no es el espacio público. Si les dices que no vas a ir, eso no quiere decir que estés rechazando una discusión en el espacio público. Ellos no son el espacio público. Se confunden y se toman a sí mismos como el espacio público. No lo son. No lo son porque muchas veces tienen agendas propias, intereses propios, posturas propias. Gente que hace 9 años lo sabía, hoy parece haberlo olvidado. Pero bueno, así es la vida. Lo repito, los medios y distintos foros no son el espacio público. Muchas veces no nos prestamos a ir a este tipo de espacios porque hay una espectacularización de lo que está pasando, donde se crea una lógica que obedece al entretenimiento de audiencias normalmente cisgénero, que ven esto como simplemente irían al cine a ver una película con una ficción política mientras comen palomitas. Y eso es una actitud extractivista, porque lo que hace es que toma una situación que a las personas trans nos afecta vivencialmente, y la convierte en una mercancía, en un producto de venta a sus audiencias. Eso es algo que hacen muchos medios, no solo algunos medios, muchos medios, y que hacen algunos otros espacios que no son medios. Y a ellos les decimos, eso no lo voy a hacer porque esto no es contra tu propio entendimiento, ni tú eres el espacio público, ni tu actitud es neutra, y lo que estás haciendo es un acto extractivista de comercializar una situación que duele, que afecta. Estás haciendo un extractivismo de la angustia, de un conflicto doloroso, y lo estás vendiendo a tus audiencias como entretenimiento para ganar puntos. Ahí yo sí creo que ahí hay una falta ética de muchos medios. Entonces, estas dos cosas que he dicho, de que de facto estamos teniendo un debate bajo protesta, lo estamos teniendo en el espacio público, en el entendimiento de que el espacio público es un espacio heterogéneo, compuesto por instituciones, compuesto por distintos grupos sociales. Es este espacio donde nos presentamos unas a otras, unos a otros, unes a otros, donde nos convocamos mutuamente, donde nos encontramos y nos desencontramos. Y ahí hay medios, pero también hay ONGs, también hay foros, también hay calles, protestas, también hay espacios de discusión, textos. En el espacio público el debate está ocurriendo, y está ocurriendo bajo protesta. Pero que estamos escribiendo, argumentando, dando datos, narrando historias, dando perspectivas y contraargumentando, lo estamos haciendo. El debate existe. Los medios quisieran, sin embargo, que ese debate ocurriera en sus escenarios y en sus foros,
para mercantilizarlo y venderlo a sus audiencias. Y eso es una falta ética. Eso lo repito. Entonces, a veces no nos prestamos por eso, porque es un acto de extractivismo. Es una cosa que cuesta. Y eso me lleva finalmente a la pregunta, ¿y a todo esto qué demonios quiere decir tener un debate? Yo les mencionaba hace unos cuantos videos este libro de Trans Kids, que me impresionaba mucho porque narraba que prácticamente todas las personas que se dedican al activismo en favor de infancias trans en los Estados Unidos que participaron en ese estudio tenían algunos elementos que indicaban un trastorno de estrés postraumático. Eso lo leí y me impactó. Y me impactó porque creo que en México nos está pasando igual. Cuando hablas con personas trans que se dedican a visibilizar y hablar de temas que tienen que ver con las personas trans, el reconocimiento de nuestros derechos, etc., la cantidad de personas que tienen alguna clase de afectación en su salud mental es enorme, yo incluida. O sea, hay cuadros de depresión muy, muy intensa. No estoy hablando de tristeza, estoy hablando de depresión como un fenómeno crónico. Estoy hablando de muchas alteraciones al sueño, a la dieta, al ánimo, alteraciones que incluso tienen que ver con cuestiones que empiezan a somatizarse en una serie de cuestiones que pueden ir desde ataques de dermatitis nerviosa, es decir, hay una serie de estragos enormes de estar constantemente respondiendo la pregunta, la demanda de explicación y tenerla que contestar una y otra vez. Y que cuando te rehusas a contestarla, te digan que estás abdicando de la racionalidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando la gente está hablando de qué quiere decir tener un debate, probablemente nadie diría que un debate bien hecho, bien estructurado y bien pensado es aquel en el que una de las partes participantes tiene que sacrificar su salud mental. Si eso pasa en un debate, algo está mal. Porque la idea de un debate tendría que ser que haya un intercambio de ideas y argumentos, no que una de las partes participantes tiene que sacrificar su salud mental. Entonces ahí hay un problema. En filosofía sí hemos pensado un montón acerca de qué quiere decir tener un debate. Dicho sea de paso, se podrán imaginar que en filosofía era importante, ¿no? Hay gente que ha dicho, bueno, un debate tiene que tener evidentemente argumentos. Pero no solamente tienen que haber argumentos, tiene que haber respuesta a esos argumentos. Y la gente interpelada por estas respuestas tiene que mostrar que en efecto se está asumiendo como interpelada. Y yo diría que aquí esto no pasa. La cantidad de textos que hemos escrito las personas trans y aliadas es enorme. La cantidad de reflexiones que hemos hecho es enorme. La cantidad de datos, de estudios, de libros publicados es enorme. Y la gente que continuamente nos hace las preguntas con las que empecé este video parece no darse por interpelada por esa producción. Y eso va también para algunos medios que dicen que quieren tener un debate. Esos medios asumen, por supuesto, que la discusión empezó ayer, que la discusión empezó con ellos y con su deseo de entrar a la discusión. Y entonces desatienden y desoyen los argumentos que existen y no se asumen ni siquiera interpelados porque no conocen esa producción. Entonces, un debate no solo implica un ejercicio de argumentación, implica que con quien estás debatiendo se asuma interpelado por tus argumentos. Aquí esto no está pasando. Porque nosotras, nosotros, nosotres tenemos, simplemente nos es inescapable y ineludible responder y argumentar. Lo estamos haciendo. Pero las otras partes no. Es impresionante la cantidad de veces que tenemos que repetir los argumentos. Los medios y los espacios que empiezan una discusión diciendo hay que tener un debate, actúan como si esto estuviera empezando ahora. Si llegara un medio de comunicación y dijera vamos a tener un debate acerca de si la Tierra es redonda, nos reiríamos, porque diríamos, perdón, ya tenemos una serie de datos empíricos sobre esta discusión. Este no es el punto de arranque.
si llegara alguien y nos dijera vamos a tener un debate acerca de si existen las razas como una realidad biológica del ser humano, le diríamos, perdón, llegas tarde a esta discusión. Tiene décadas, tiene siglos. Si llegara alguien y dijera algo más loco todavía, yo creo que existen las razas humanas, pero que las razas humanas de hecho son especies humanas distintas, le diríamos a esa persona, llegas tarde a la discusión. Esos datos ya existen, ya se discutieron, ya se propusieron, ya se movilizaron. Si llegara alguien y nos dijera que hay diferencias en la inteligencia que tienen que ver con el sexo o la raza, le diríamos lo mismo. Es decir, está bien debatir. Lo que es un poco tramposo es cuando decides reinaugurar un tema de espaldas a la historia de esa discusión, de espaldas a los argumentos y evidencias que se han presentado y la manera en la que algunas posiciones han sido ya interpeladas, pero que no se asumen interpeladas. Entonces, tener un debate no solamente es decir, yo pongo mi foro, pongo mi audiencia, pongo unos pesos esperando que sea redituable en algún sentido, planteo las preguntas y ahí vamos. Y ustedes vengan y participen porque si no son antidemocráticas. No, señoras, no, señores, así no funciona. Si tú ignoras la historia de una discusión, si tú ignoras la existencia de argumentos que han interpelado las posiciones, entonces a ti no te interesa un debate. Estás espectacularizando algo con motivo de obtener audiencias. Estás haciendo un acto de extractivismo de una situación que para muchas personas es dura, es angustiante y la estás convirtiendo en mercancía. Y eso es una falta ética. Es decir, un debate requiere, por supuesto, que haya argumentos, que haya respuesta a estos argumentos, que la gente se asuma interpelada y cambie sus posturas. Requiere, por supuesto, que haya medios por los cuales se mueven esas críticas. Esos medios existen. Por supuesto, el hecho de que esos medios existen no quiere decir que el flujo sea tan civilizado como quisiéramos. No pasa, y no pasa porque aquí no estamos desafortunadamente ante una situación donde solamente se movilizan argumentos. Desafortunadamente también se movilizan prejuicios, desafortunadamente se movilizan pánicos morales. Y eso tiene efectos, digamos, afuera del discurso. El discurso echa a andar otro tipo de prácticas. Eso lo sabemos. Sabemos que el discurso puede hacer esas cosas. En Inglaterra, por ejemplo, un estudio que mencionaban en Vice, pues decía que claro, que cuando empiezas a permitir que tus medios repliquen discursos LGBT-fóbicos, aumenta la violencia. Sabemos que eso pasó en Brasil, sabemos que eso pasó con Trump. Es decir, allí donde se echan a andar discursos que no solo movilizan argumentos, sino que tienen un componente afectivo que busca generar una serie de respuestas afuera del ámbito de la discusión y del discurso y que moviliza prejuicios, eso es algo que tiene consecuencias. Y eso es algo por lo cual habría que tomarse una responsabilidad de qué estoy haciendo a la hora de darle espacio a eso. Y esto no quiere decir censura, lo que quiere decir es un llamado a que las discusiones no sean deshumanizantes y no generen dinámicas extradiscursivas de violencia. Y eso, de nuevo, no es censura. Eso es un llamado a que la argumentación sea una argumentación dirigida a los argumentos, las evidencias, pero no a las dignidades de las otras personas. Entonces, un debate, por supuesto, requiere que no se juegue en él a través de la coerción. Y claro, la coerción parece ser algo muy sencillo. Si yo llego y te echo a la policía y te encierro, pues eso es un acto de coerción. Si yo amenazo con darte una golpiza, eso es un acto de coerción. Por supuesto, si yo agarro y simplemente te nombro una persona criminal por tu identidad, en ese momento es un acto de coerción. Pero hay formas más sutiles de coerción.
Por supuesto, alguien puede decir, bueno, también un atentado contra la libertad de expresión es una forma de coerción. Sí, ojo, pero por eso estoy diciendo, aquí, si vamos a hablar de argumentos, vamos a hablar de argumentos. Porque otras formas de coerción más sutiles, por ejemplo, son crear una serie de situaciones donde se difuminan prejuicios y sesgos que llevan a que las personas sufran violencias, y violencias que de hecho se ven legitimadas de esta manera. Y eso le ha pasado, por ejemplo, a las comunidades LGBT en los 3 países que mencionaba como ejemplos. Ahí la coerción opera de maneras sutiles, porque lo que termina pasando es un tipo de injusticia testimonial por autocensura. La gente elige no hablar porque sabe que si lo hace recibirá violencias. La gente elige no hablar porque sabe que eso la puede volver blanco de un ataque. Eso también es un mecanismo de coerción. Por supuesto, otros mecanismos que arruinan el debate, ya los he mencionado aquí, son las injusticias testimoniales por silenciamiento. Allí donde hablas y hablas y hablas y das argumentos y das datos y das cosas y la gente se asume como no interpelada. ¿Por qué menciono todo esto? Porque tener un debate no solamente es que cada quien hable y diga lo que le plazca en mi medio de comunicación para que yo lo venda. Tener un debate significa hacer una meta reflexión sobre cuáles son las condiciones que permiten un intercambio verdaderamente respetuoso entre posiciones que no se deshumanizan y que están buscando en verdad un encuentro, un diálogo productivo. A alguien que no le interesa tener esta meta discusión, no le interesa realmente el debate. Lo que está haciendo es extractivismo y lo que está haciendo es comercializar dolores. Lo repito, un debate requiere crítica, respuesta ante la crítica, medios que permitan que eso se movilice y por supuesto que no haya coerción. Allí donde operan cosas como la injusticia testimonial por silenciamiento, quiere decir que no hay gente que no está atendiendo a los argumentos. Eso vulnera la lógica de lo que es un debate, porque esa gente no se asume por interpelada. Hay un problema sustancial, que incluso es un problema de reconocimiento. No se te reconoce como un sujeto capaz de interpelar. Tu posición es sistemáticamente desoída. Si tú replicas diciendo que quieres hacer un debate, esa dinámica estructural, en realidad no estás queriendo hacer un debate de altura. Si tú además echas a andar mecanismos de coerción, estás teniendo una bronca. ¿Por qué muchas personas trans protestan, por ejemplo? Alguien dice es que eso es el abandono del diálogo político. Eso pasa mucho, por ejemplo, en España ha pasado mucho, que de repente hay una protesta ante la posibilidad de que vaya alguien a decir una opinión. Esto suele pasar precisamente por la vulneración al hecho de asumirse interpelados. O sea, cuando una posición simplemente no se asume interpelada y desatiende sistemáticamente tus argumentos, tus evidencias y tus razones y hace como que no existieran, entonces muchas veces la estrategia de muchas personas es hacer una forma de interpelación que ya no se da a través de un lenguaje, digamos estrictamente hablando, se va a través de la lógica de la protesta, como una manera de obligar a esa parte a asumirse interpelada. O sea, ahí hay un acto político que, contrario a lo que podría parecer, no rompe la intención de la deliberación. Lo que está mostrando es que la deliberación no está ocurriendo. Y es un acto de decir, asúmete interpelado. No me estás reconociendo. Entonces, todo esto lo digo porque, claro, si asumimos una lógica liberal e ingenua de lo que significa un debate, se nos van a perder un montón de cosas. Se nos van a perder reflexiones acerca de la corresponsabilidad de algunos medios en el extractivismo, de la corresponsabilidad de algunos medios de replicar dinámicas estructurales de injusticias testimoniales por silenciamiento y por autocensura, de replicar, por supuesto, dinámicas estructurales que echan a andar discursos que no solo movilizan argumentos, sino pánicos morales y discursos que tienen efectos extradiscursivos que generan la legitimación de actos violentos contra algunas comunidades, que son, por tanto, deshumanizantes.
Si a alguien le interesa un debate, entonces tiene que procurar que esas lógicas estructurales no se repliquen. Si alguien comienza un debate y simplemente omite toda la historia de lo que se ha dicho, tampoco le interesa un debate. Eso lo digo simplemente porque, bueno, en efecto yo creo que mi existencia no se debate porque aquí estoy. Y en efecto creo que mis derechos humanos no se debaten porque son incondicionados. En efecto creo que soy una persona con las fallas y errores y aciertos de muchas otras. No soy excepcional, no estoy libre de contradicciones, no. Tampoco soy la encarnación del mal. Y eso lo digo por muchas personas de muchas poblaciones. En ese sentido, recalcarlo. Las personas trans estamos debatiendo a protesta, bajo protesta. Estamos diciendo, no es justo el modo en el cual se nos deshumaniza y tenemos que constantemente defendernos. Pero el debate lo estamos teniendo y los argumentos los estamos escribiendo y los puntos los estamos poniendo. Pero queremos señalar que también hay condiciones estructurales de desigualdad en esta manera en la que se está llevando a cabo el debate. Y eso también tiene que ser dicho. Eso también tiene que ser mencionado. La gente que encuentra en ese acto de denuncia algo que es leído como abandonar el debate, se le está pasando de noche la pregunta de a todo esto, ¿qué quiere decir debatir? Y bueno, nos vemos en una semana y seguramente este video me traerá angustias. Bye bye.